Cuando sueño con los ojos sé que puedo renacer. Vivir, vivir de pie, con la luz de nuestra voz. Cantar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Aula DH Internacional. Oigan, hoy vamos a analizar una idea bastante inquietante del autor Sergio Montoya. A ver, ¿qué pasa cuando la defensa de los derechos humanos se convierte, en una guerra de verdades que no se pueden reconciliar? Y fíjense, para arrancar, Sergio Montoya nos pone esta cita de Carl Sagan que la verdad es bastante sombría. Desde el inicio nos pone a reflexionar y nos advierte de un peligro que, se siente más presente que nunca. Exacto, Monse. Y es que, el meollo del asunto que Montoya pone sobre la mesa es justo este conflicto que vemos todos los días. Grupos que se oponen, pero que juran defender los derechos humanos, solo que cada uno tiene su propia definición y, claro, buscan cancelarse unos a otros. Entonces, la pregunta es inevitable, ¿no? Y bueno, para responder esa pregunta, Montoya nos dice, ¡Hey, esperen! Para entender el relajo de hoy, tenemos que echar un clavado al pasado, a las ideas filosóficas que nos trajeron hasta aquí. Y esa base, nos guste o no, es el posmodernismo. Ahora, ojo, aquí viene lo interesante. Montoya aclara que el posmodernismo no es bueno o malo en sí mismo, es una herramienta para pensar. El verdadero problema, el problema sistémico, viene cuando intentas construir toda una sociedad sobre una filosofía que, irónicamente, te dice que no existen cimientos sólidos. Es como querer construir un rascacielos sobre arena. Claro, y este cambiazo de ideas no apareció por arte de magia. Montoya nos recuerda quiénes fueron los arquitectos de este movimiento. Pensadores que, en sus propias palabras, se volvieron los sumos sacerdotes de esta nueva liturgia intelectual. Casi nada. Bueno, ahora sí, vámonos al corazón del asunto. Cómo esta filosofía le tira directo a la yugular al concepto de una realidad objetiva. Una realidad que sea igual para todos. Aquí es donde la cosa se pone buena. Así es. Según nos cuenta Montoya, para la visión posmoderna, la verdad con mayúsculas no es algo que se descubre como si fuera un tesoro escondido. No, es un régimen de poder. Es básicamente una historia que nos cuenta el grupo dominante. La realidad no está ahí afuera, sino que cada quien la va creando en su cabeza. Y espérense a ver el golpazo que esto le da a la ciencia. Con esta lógica, la ciencia deja de ser un método para entender el universo y se convierte, en un discurso más. Una historia más, al mismo nivel que la religión, que los mitos o que la hechicería. Pero a ver, seamos justos. Montoya no sataniza todo esto. Reconoce que el posmodernismo tuvo sus cosas buenas. Le dio voz a muchas perspectivas que estaban silenciadas, impulsó cosas como el multiculturalismo o el feminismo, al destapar que muchas verdades universales eran en realidad la versión de un solo grupo. El problemita es que, al hacer eso, dejó una puerta abierta muy pero muy peligrosa. ¿Y por esa puerta qué creen que se coló? Pues la versión distorsionada y para las masas de estas ideas. Montoya la describe perfecto. La llama la hija bastarda del posmodernismo. La famosísima posverdad. Y aquí pongan mucha atención, porque esto es clave para entender el mundo de hoy. El término se volvió tan importante que el diccionario Oxford la nombró Palabra del Año en 2016. Y la idea central es sencilla, pero súper potente. Los hechos objetivos, los datos duros, importan menos que lo que sentimos y lo que queremos creer. Entonces, lo crucial es entender que esto no pasó de un día para otro. Montoya nos dibuja el caminito, ¿saben? Empezó como una idea académica, de filósofos, luego, ¡pum!, se volvió una herramienta política masiva en eventos como la elección de Trump o el Brexit, y finalmente, las redes sociales le pusieron un turbo y lo amplificaron todo. Y claro, la tecnología fue como echarle gasolina al fuego. Piensen en los algoritmos de las redes sociales. Su chamba no es informarnos, es que nos quedemos pegados a la pantalla. Y para eso nos crearon estas burbujas digitales, estas cámaras de eco, donde solo escuchamos a los que piensan igualito que nosotros. Y ahí es donde la cosa se pone fea, porque terminamos creyendo que nuestra pequeña burbuja es el mundo real. Y de todo este caldo de cultivo de estas burbujas, sale lo que Montoya llama la premisa más arrogante y peligrosa de nuestra era. Una idea que literal le pone una bomba a cualquier posibilidad de diálogo. Y con todo este recorrido, volvemos al punto de partida. ¿Cuáles son las consecuencias mortales de todo este panorama para algo como los derechos humanos universales? Aquí es donde el análisis de Montoya ahora sí amarra todos los cabos. La lógica tóxica que Montoya identifica es esta fusión total entre las ideas y la identidad de la persona. El debate ya no es sobre argumentos, es sobre validar sentimientos. Criticar una idea se convirtió en sinónimo de una agresión personal. Ya no es un no estoy de acuerdo contigo, es un me estás atacando. Y esta comparación que hace Montoya es buenísima.
Dice que esto se parece muchísimo al fundamentalismo religioso. Si antes cuestionabas un dogma de fe, era una ofensa terrible, ¿no? Bueno, pues ahora pasa lo mismo si atacas las creencias personales de alguien. El objetivo ya no es encontrar la verdad, sino proteger la identidad a como dé lugar. Y así, llegamos a la pregunta final, la pregunta provocadora que resume toda la tesis de Sergio Montoya. Una pregunta que nos deja pensando y preocupados por la devaluación de un concepto que se creó precisamente para protegernos a todos. Si esta reflexión los dejó pensando tanto como a nosotros, de verdad que tienen que profundizar mucho más. Pueden hacerlo en el libro El fin de los derechos humanos de Sergio Montoya, que está disponible en Amazon. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya se la saben. Suscríbanse, denle clic a la campanita para que les avise y sigan el podcast de Aula DH en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima.